Precisamente ahora, que ya es demasiado tarde, es cuando se habla de negociaciones. Negociaciones, negociaciones, negociaciones. Negociaciones en Oriente Medio, negociaciones en torno a Ucrania. La última ha sido la visita de Narendra Modi a Ucrania, precisamente. Se ha entrevistado con el señor Zelensky y ha hablado de la necesidad de solucionar el conflicto ruso-ucraniano. Veamos, no es tanto que el señor Modi no esté informado, desde luego que está informado y bien informado. Tampoco es cuestión de que el señor Modi crea realmente que se puede llegar a un arreglo pacífico en Ucrania. En todo caso, a lo que se podría llegar es a una rendición ucraniana que, como sugiere Larry Johnson, lo que facilitaría es la no desaparición de Ucrania como Estado. Una rendición incondicional, obviamente. Esto sería lo único que detendría el conflicto ruso-ucraniano, pero no detendría el conflicto entre Rusia y la OTAN. Es decir, es obvio que el señor Zelensky no tiene ni siquiera la opción de rendirse incondicionalmente. Para eso tendría que tener el permiso de Washington y no lo tiene. No lo tiene en absoluto. Por eso ocurrió la incursión en Kursk. Entonces, ¿qué pretende el señor Modi? El señor Modi sencillamente es perfectamente consciente de la extrema gravedad de la situación. Es decir, en última instancia, el señor Modi lo que buscaría es un replanteamiento en Washington siempre y cuando se enfoque la cuestión en lo relativo a Ucrania. Es decir, no sería bien visto que Modi solicitase esto directamente en Washington, a Washington, pero sí es más aceptable que lo solicite a Washington en Kiev. Es decir, algo así como no estamos dispuestos a seguir en esta carrera loca hacia el suicidio global, pero sí estamos dispuestos a que se llegue a alguna suerte de entendimiento, algún tipo de invento, el que sea, que evite ese suicidio colectivo. En ese sentido, cabe destacar la importancia del paso, vamos a llamarlo así, del señor Kennedy al trumpismo. Es decir, básicamente Robert Kennedy ha mostrado su apoyo a Donald Trump en ese proyecto republicano que, como saben, en última instancia busca o supuestamente busca algún tipo de entendimiento, algún tipo de arreglo con Rusia para que las cosas no lleguen hasta las últimas consecuencias. ¿Hasta qué punto esto es factible? Eso ya es otra cuestión. Y también tengamos en cuenta que los que actualmente detentan el poder en Washington y que difícilmente van a dejar de hacerlo cuando Donald Trump eventualmente acceda al poder, no están ni muchísimo menos por la labor de ir por esa vía. En todo caso, suponemos que el señor Kennedy ha considerado que al menos hay que intentarlo. Es decir, que estaríamos en la misma tesitura que ha llevado al señor Modi a Kiev. Al menos hay que intentarlo. Es decir, es demasiado tarde ya para las negociaciones, pero al menos hay que intentarlo. Lo mismo cabría decir de estas negociaciones por lo demás bien extrañas en torno a Israel y Hamas, Palestina, en el marco de estos intentos de acuerdo en torno a Egipto, en torno a Qatar, esas negociaciones en Doha, donde parece ser que Egipto podría jugar un papel importante, pero que no acaba de cuajar, puesto que obviamente jamás no puede aceptar lo inaceptable. Y los israelíes no van a aceptar lo aceptable. Es decir, estamos otra vez en la misma que con respecto a lo que ocurre en Kiev, a lo que ocurre en el conflicto ruso-ucraniano. Estamos siempre en la misma historia. Y quizá por eso algunos analistas, aquí siempre estamos buscando nuevos analistas, a ver si hay algún tipo de esperanza de que alguien al menos atisbe de alguna manera cuál es la auténtica naturaleza de este conflicto y cómo podría llegarse a una auténtica resolución. En este caso, hemos podido ver a Felipe de Basa que al menos comprendió que lo que tenemos entre manos es una guerra cultural. Él lo llama así, le llama una guerra cultural. En realidad habría que llamarle una guerra civilizatoria o una guerra de proyectos civilizatorios. En ese sentido, este señor dice que Putin, en concreto, lo que estaría es librando una guerra a nivel de planteamientos culturales o ideológicos, esto es lo que este señor opina, y que dentro de ese marco
digamos que cabría la posibilidad de cierto eventual entendimiento, pero él lo basa sobre un equilibrio del es que no puede ser. Es que no puede ser que se cierre el estrecho de Hormuz en la eventualidad de que Irán ataque muy duramente a Israel y obviamente Israel responda, o que directamente Israel ni siquiera espere a ese ataque y haga esos famosos ataques preventivos. Quién sabe qué tipo de barbaridad podrían hacer ahora los israelíes, ya han hecho unas cuantas, y en ese caso Irán cerraría el estrecho de Hormuz, el cual causaría más daño en otoño, es decir, que estaríamos precisamente ahí, en el punto en el que esa eventualidad se desataría. Y este analista parece, digamos, que poner su esperanza más en que eso no va a ocurrir porque es demasiado terrible, que no en la realidad de las cosas, de cómo realmente están las cosas y cómo esto, como vimos por ejemplo en el vídeo de ayer, es un conflicto de gran profundidad, es decir, de cuestiones muy enraizadas en la identidad misma de las diferentes partes, en la identidad misma de esto que se ha conformado como el occidente colectivo, esta sociedad en la que vivimos, este proyecto civilizatorio en el que vivimos, aunque no seamos conscientes y tampoco se nos diga que es un proyecto civilizatorio, lo cierto es que lo es un proyecto civilizatorio monstruoso, también lo es algo comprobable, sí lo es algo que cualquiera de ustedes puede comprobar haciendo un pequeño esfuerzo intelectual y, digamos que, atando los cabos por ustedes mismos. Esto no sale de la nada. Fíjense que hay un detalle que ayuda a cuadrar todos estos elementos que hemos expuesto hasta aquí. Y ese detalle, que pasa desapercibido, como siempre, es el de aquella misteriosa enfermedad de hace algo más de 4 años. Aquella misteriosa enfermedad que, como mínimo, vamos a decir que resultó conveniente para ciertos círculos de poder o de influencia, llevó a cabo un experimento bien curioso y bien interesante, que fue la ruptura de las cadenas de suministro, las cadenas logísticas a nivel global. Es decir, se pudo hacer un monitoreo de qué pasa cuando un evento, como por ejemplo, pongamos por caso, que Irán cierre el estrecho de Hormuz, se puede ya saber, gracias a ese monitoreo, a qué cabe atenerse, cuáles serían las consecuencias más inabordables y cómo podría gestionarse la situación en torno a una eventualidad como esa. Es decir, fue aquella misteriosa enfermedad un ejercicio de demolición controlada en previsión de una demolición mucho más grande, pero también controlada. A estas alturas ya podemos hacernos esas preguntas. No estamos viviendo en los mundos de Yuppie, no nos estamos chupando el dedo. La realidad es que tenemos a tropas de la OTAN, con equipamiento de la OTAN, invadiendo territorio ruso histórico, además en una región literalmente histórica, Kursk. Tenemos una confrontación en la cual los rusos directamente ya dicen que no van a hacer negociaciones con Ucrania en concreto, ya ni siquiera se menciona a la OTAN, es decir, solo se aceptaría una rendición incondicional. Tenemos una situación en la que dicha rendición incondicional, dicha derrota de la OTAN es sencillamente inasumible. Tenemos una situación de vinculación entre ese conflicto y el conflicto en Oriente Medio. Y tenemos, por último, que en caso de llegarse hasta las últimas consecuencias, tendríamos una ruptura en todas esas cadenas de suministros, logísticas, etcétera, etcétera, que nos haría rememorar aquello, solo que en una situación considerablemente peor. Esto nos lleva a lo que tratábamos de hablar ayer, y es que lo que tenemos entre manos, lo que tenemos aquí, lo que tenemos ya sobre la mesa de forma irrefutable, es un conflicto de tipo civilizatorio y, si lo prefieren ustedes, espiritual o como sea que ustedes prefieran denominarlo. Tenemos un conflicto entre dos modelos de civilización. Es poco relevante que los países como Rusia o China o la India sean países nítidamente tradicionales, que de verdad apliquen todo lo que predican y cosas así por el estilo. Estamos precisamente en una situación de tránsito. La cuestión, lo que de verdad es importante a nivel geopolítico y de lo que es esta confrontación mundial, es que esos países se han aferrado a esos principios.
y no los van a soltar porque los consideran su propia identidad. Y en ese sentido no hay forma de resolver este conflicto, este choque, si no es ante la aniquilación del contrario, nos pongamos como nos pongamos. Así están las cosas de graves, esta es la auténtica situación que cabe tener en consideración y reflexionar acerca de ella, y es necesario hacer la llamada de atención que, por ejemplo, este analista Felipe de Basa hacía, habría que hacerla sobre unos fundamentos de análisis que de verdad tengan en consideración qué es lo que realmente se está dirimiendo aquí y cómo podría enfocarse un alivio de la tensión. Eso es exactamente lo que ha ido a hacer el señor Modi. Eso es precisamente lo que se trata de hacer en los acuerdos en torno a Israel y Gaza, en Doha, en torno a Egipto, etc. De ahí que haya tantas tensiones también a nivel interno dentro del mundo árabe con la postura ya sea de Egipto, ya sea de Jordania, etcétera, etcétera. Pensemos también en Arabia Saudí. Todos estos elementos son los que de verdad hay que tener en consideración a la hora de plantear realmente qué es lo que podría hacerse para que no se llegue, digamos, a las últimas consecuencias en torno a toda esta terrible ya situación. No es cuestión de alarmismos, digamos que al que quiere entender las cosas y quiere realmente hacer una propuesta seria y razonable, ya rápidamente se le cataloga de alarmista, de catastrofista. Se trata de ser serios, responsables y llevar a cabo un análisis certero y, una vez que ese análisis sea comprobado sobre el terreno, ya sí empezar a tomarse en serio la necesidad de tomar ciertas medidas. Las primeras medidas que serían necesarias en torno a todo esto serían desde luego intelectuales, pero atención, porque también implican otras cosas ya más cercanas a esta guerra muy real que tenemos en Europa. Es decir, una continuación de la Segunda Guerra Mundial, nos guste o no. Esta es la realidad. Es una continuación de aquella guerra. Recordemos que aquella guerra se dio por motivos, entre otras cosas, ideológicos y, por supuesto, que el componente económico, eso nadie lo discute, pero había un componente ideológico y ese componente ideológico orbitaba en torno a dos proyectos civilizatorios. Uno era el del líder alemán del periodo de entreguerras que trataba de, digamos, recuperar por un lado y reconfigurar por otro la noción de sacro imperio, la noción de la cristiandad. Es decir, un proyecto civilizatorio a nivel universal, pero no múltiple, sino unipolar. Por otro lado estaba la Unión Soviética. La Unión Soviética representaba el proyecto de tipo antitradicional, era un proyecto de tipo comunista, socialista en ciertos aspectos, y ya no tenía un carácter internacional en cuanto se produce la guerra, puesto que ya había, digamos, se había adoptado la postura de Stalin. Entonces, digamos que era un proyecto civilizatorio que no era necesariamente unipolar, sino que en realidad contemplaba la posibilidad multipolar que ahora ya se está poniendo sobre la mesa. Pero eso sí, ahora se pone sobre la mesa con un enfoque tradicional, no antitradicional. Todas estas cosas deben ser baremadas, deben ser tenidas muy en consideración. La historia importa y mucho, sobre todo cuando los procesos históricos no están concluidos y las tensiones no están resueltas, y no lo están. Ante esto tenemos a un Estados Unidos, un mundo anglosajón, anglosionista, que lo que plantea es también el mismo tipo de tensión no resuelta, es decir, planteamientos que necesariamente someten al otro. Son planteamientos mesiánicos en el peor sentido de esa palabra. Es decir, no es un tipo de mesianismo basado en el conocimiento que después, digamos, que se readapta al mundo cósmico de forma diversa, pues el mundo cósmico por definición es diverso, sino que fuerza ese mesianismo uniformizante a
todos los niveles del cosmos y del ser humano mismo. Estas cosas son importantes y por eso las estamos diciendo. Por lo demás, ya lo ven, los rusos no paran de avanzar en el frente, puesto que su planteamiento militar es del tipo del planteamiento que estamos haciendo aquí, pero en la adaptación al mundo militar. Ellos comprenden perfectamente bien qué tipo de guerra libran y qué tipo de guerra puede, y de hecho está venciendo a ese occidente colectivo. Eso está muy claro. El precio que están pagando los rusos es alto, muy alto, y eso es preocupante para el mundo occidental, puesto que cuanto más alto sea el precio que pagan los rusos, digamos que menos y menos posibilidades hay de que se llegue a algún tipo de entendimiento, ya sea antes de que la guerra llegue al máximo nivel o ya sea después, una vez terminada la guerra. Porque de eso tampoco nadie se está haciendo cargo. Nadie se está haciendo cargo de la eventual derrota, la cual ya está ahí en el horizonte. Nadie se está haciendo cargo de qué implicaciones tendrá eso en Occidente. Como ven, aquí hacemos las llamadas de atención necesarias y correctas y que, por desgracia, no se hacen, no se llevan a cabo. Entonces, todo esto no es una cuestión de nuestra persona, de que quien les hable tiene la verdad absoluta y que debe seguirse su criterio y todas estas cosas. No, aquí siempre estamos hablando de que lo importante es seguir la ciencia con mayúscula y que para eso es necesario plantear las auténticas preguntas. Aquí nos limitamos a plantearlas, pero las puede plantear cualquier otro. Eso a nosotros nos da igual. La cuestión es que se planteen y que se tenga en cuenta esto de la manera que merece, es decir, en un análisis auténtico y en un enfoque al nivel necesario, al nivel civilizatorio. Porque lo digamos nosotros, no señor, porque lo están diciendo ahí fuera. Porque los rusos, los chinos, los iraníes están haciendo un enfoque civilizatorio. Porque en Occidente, aunque no nos lo digan, se está haciendo un enfoque civilizatorio. Por esa razón es necesario plantearlo así. Eso sí es un auténtico análisis geopolítico y además en el auténtico sentido de ese término. Análisis geopolítico. Eso es lo que hacemos aquí. Ya lo ven, las noticias no paran de llegar. Los israelíes no van a poder imponerse en esta guerra imposible de ganar, como dijimos aquí desde el 7 de octubre. Los ucranianos, como también dijimos desde que empezamos el canal, no pueden ganar esta guerra, es imposible. Y es irrelevante que la OTAN les apoye al máximo nivel. No ganarán, no pueden hacerlo. El resto de países del mundo, como también dijimos desde hace mucho tiempo, van cada vez más comprendiendo que la postura rusa, china e iraní es razonable y que puede dar como resultado un futuro para el mundo, mientras que la occidental no lo es y no tiene futuro, y esto es importante, por eso hoy destacábamos la visita de Modi. Y ya, digamos que a nivel más particular, tenemos unas sociedades, en este caso occidentales, ensimismadas y ajenas a lo que realmente pasa. Las consecuencias se presentarán, ya lo están haciendo, ya llevan años haciéndolo. Por ejemplo, hoy recordábamos otra vez aquella misteriosa enfermedad, acerca de la cual, por cierto, todavía no se ha reflexionado, todavía no se han hecho los estudios pertinentes y necesarios. Fíjense que es un gran tabú. No tenemos grandes obras de tipo histórico, de tipo geopolítico, que traten ese tema. No se puede tratar ese tema, no se puede ni siquiera hablar de ello. Fíjense que aquí también tenemos que utilizar constantemente eufemismos para poder hacer referencia a esos importantísimos e inauditos hechos que ocurrieron a raíz de esa misteriosa enfermedad. No olvidemos que ahora mismo están lanzando otra misteriosa enfermedad, precisamente ahora, precisamente dentro de este contexto tan complejo y tan peligroso en el que vivimos. Bueno, no insistimos más, lo dejamos ahí. Eran una serie de notas de atención muy importantes para comprender lo que está pasando ahora mismo. Hay que entender esa visita de Modi, aunque no se le dé importancia. Fíjense que otro que también va a visitar Kiev es el presidente polaco Duda. Fíjense el contexto en el que lo hace. Ahora que los alemanes de repente se han dado cuenta de que algo pasó con Nord Stream y parece que algo tenía que ver con el conflicto ucraniano. Y entonces han pedido explicaciones a los polacos no quieren darlas
Y fíjense, justo en ese contexto, justo tras la visita de Modi, se presenta el señor Duda en Kiev. Mientras, la incursión en Kursk sigue ahí. Los rusos están literalmente aniquilando toda una división con lo mejor del ejército ucraniano, no solo a nivel de hombres, sino de equipamiento, les están aniquilando por completo. Está siendo un completo y absoluto fracaso. Ya lo dijimos aquí, también los que nos siguen desde hace más tiempo, lo dijimos cuando fue aquella famosa contraofensiva, que fue también un absoluto desastre. Esta no lo es menos, y en medio de ese contexto, fíjense qué cositas ocurren. Fíjense cómo también John Kirby ha hecho referencia a que, bueno, las perspectivas en Kursk no son muy claras, pero eso sí, vamos a ver eso de darles a los ucranianos más armas para atacar más en profundidad a Rusia. Es decir, una huida hacia adelante, por así decir, una huida que solo puede llevar hasta las últimas consecuencias. Por eso se desperta la inquietud, la preocupación en ciertos líderes del mundo que tratan en la medida de lo posible de detener en la medida de lo posible, insistimos, las tremendas consecuencias que ya se avecinan, que ya están aquí, pero que prometen seguir y seguir yendo a más. Bueno, no insistimos más, lo dejamos ahí. Como siempre, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual, formen parte de este proyecto. En el vídeo anterior ustedes han interactuado muchísimo más, gracias por hacerlo. Vamos a tratar de coordinar todo esto. Esto es sin duda un esfuerzo colectivo, un esfuerzo en torno a la verdad, en torno a la ciencia de verdad, ciencia con mayúscula, y que trata, en la medida de lo posible, porque a estas alturas es difícil, ofrecer un futuro, un proyecto de verdad viable, de verdad serio, de verdad responsable para la humanidad, para los que vienen detrás y para nosotros mismos, claro que también, pero sobre todo para aquellos que nacen, que son niños ahora mismo y que no tienen ninguna culpa de las locuras que se llevan a cabo en este mundo tan desordenado y tan perdido. Lo dejamos ahí. Venga, nos vemos en la próxima.